Bien, nuevamente buenas tardes. Hoy es 5 de marzo del 2021. Vamos a dar inicio entonces a nuestra unidad número 2, que es nuestra sesión número 3 en realidad. Y a medida que van ingresando los compañeros, les voy recordando que cuando tuvimos nuestra primera sesión y cuando se expuso pues de los contenidos administrativos del curso, les había comentado un paseo breve por las unidades que íbamos a desarrollar, que habría ciertas unidades, o sea, ciertos temas que por su naturaleza en sí se iban a desarrollar en una clase, o sea, en una semana. Tengan en cuenta que la semana solamente nos encontramos en una sesión, otras en 2 semanas, otras en 3 semanas. Pero también que iba a haber exactamente uno, que es esta unidad, en la que su contenido era 100% teórico y que la íbamos a desarrollar en una sesión, nada más que una sesión. Entonces esta unidad invita a una lectura sincera, a una lectura responsable de parte de los alumnos. Obviamente pues no vamos a leer en la sesión síncrona. Lo que sí voy a hacer con ustedes es un resumen del material que tenemos ahí. ¿Ok? Tratarles de explicar con las palabras más simples posibles del contenido que tenemos allí. Bien, la unidad número 2 trata de materia y sus características. Cuando finalicemos esta unidad, usted estará en la capacidad de poder identificar qué es materia, qué es cuerpo y cuáles son sus principales características. Apostamos a que en esta semana también, después de hacer una lectura de esta unidad, que en realidad no son muchas páginas, pueda abordar la evaluación de la unidad número 2 sin ningún inconveniente. Bien, vamos entonces al tema en sí. Materia y sus características. Acá tenemos la definición de materia, ¿cierto? La materia, antes de seguir debo hacer un detalle. Todo contexto, vamos a hablar en el contexto dentro de nuestro planeta Tierra, ¿ya? Porque este tema en realidad, si uno se pone a buscar, o sea, si uno googlea, busca información en Google, en realidad va a tener mucha información que ni siquiera está en el manual. Es mucha información actualizada constantemente. Entonces voy a explicar desde el punto de vista del contexto de estar en nuestro planeta Tierra, solamente en ese contexto. No vamos a salir de nuestro planeta. ¿Ok? Entonces, materia y sus estados físicos. La materia, en la forma más sencilla de definir, es todo aquello que posee masa, ¿ok? Y además de eso, posee un lugar en el espacio. Entonces, ¿qué es la materia? Es todo lo que posee masa y todo lo que ocupa un lugar en nuestro espacio. Entonces, si ocupa un lugar, tiene un cuerpo. Si ocupa un lugar, también tiene masa, como estamos diciendo. Entonces, masa y cuerpo son dos cosas que deben estar juntas para definir en nuestro contexto, recuerden, en nuestro contexto, lo que sería materia. Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Entonces tiene masa. Y si tiene masa, se puede cuantificar. O sea, podemos medir su cantidad de masa, que en nuestro sistema internacional, recuerdan, se mide en kilogramos, ¿no? Con sus subdivisiones como son los gramos, los miligramos, correcto, o con los múltiplos, por ejemplo, las toneladas, ¿no? Los que, por ejemplo, en un momento hemos comercializado con algunos productos agrícolas, pues la cantidad de masa pues se comercializa pues en toneladas métricas, ¿no? Bien. Y si estuviéramos en otro sistema, por ejemplo en el sistema imperial o en el sistema inglés, se mide la masa en libras. ¿Ya? La masa se mide en libras. Bien, y entonces la masa, si tiene masa, entonces tiene con qué, cómo poder medirlo, ¿no? Ya saben, el instrumento para medir la masa, pues están las balanzas, las tradicionales, pues, de resorte,
otras ya son más digitales, ¿no? Y es un cuerpo. Cuando decimos cuerpo nos hacemos referencia a algo que nosotros conocemos, ¿no? Que es tangible, o sea que en algún momento podemos encontrarnos o toparnos dentro de nuestro planeta. Una mesa, cuando decimos silla, cuando decimos por ejemplo martillo, correcto, o un cuchillo, vino a nuestra mente entonces un cuerpo que tiene forma, ¿verdad? Que tiene forma. Muy bien. Estos cuerpos están organizados por estructuras. Si uno coge pues un papel normal, y lo parte, ¿no? Formaría partículas de ese material. Se sigue dividiendo esas partículas, y si seguimos dividiendo las partículas llegaríamos pues a un estado, ¿no? Donde lo particionamos y podríamos ver sus moléculas. Las moléculas en sí también están formadas por conjuntos de átomos, ¿no? Para la química, para la química clásica, la unidad más pequeña es el átomo y sus partes. En cambio, para la física moderna, pues el átomo no es la última, la última y la más pequeña. Existen otros elementos subatómicos, ¿no? Que se encarga de estudiar, por ejemplo, la física cuántica. Pues ese es otro contexto, es otro tema. Entonces, hablando desde el punto de vista de la estructura molecular, un cuerpo dentro del contexto del planeta Tierra puede tener tres estados. ¿Ya? Acá tenemos una animación. Puede tener tres estados: el estado sólido, el estado líquido y el gaseoso. Entonces, en nuestro planeta, bajo las condiciones de nuestro planeta, recuerden que en nuestro planeta tenemos gravedad, tenemos cierta temperatura, tenemos también cierta presión atmosférica. Bajo ese contexto nosotros podemos diferenciar tres estados: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Entonces habrá componentes, habrá elementos, habrá sustancias, habrá compuestos que naturalmente en la Tierra están en un estado sólido, otros estarán en líquido y otros en estado gaseoso. ¿Cuál es la diferencia? La estructura, esas bolitas que ustedes observan allí de color amarillo con un puntito rojo, simulan pues unas moléculas, ¿no? Las moléculas internas de ese elemento. Entonces, aquí entran a tallar dos fuerzas internas dentro de cada elemento. Uno que es Fa, que es la fuerza de atracción, y otra que es Fr, la fuerza de repulsión, ¿no? Entonces, en el estado sólido, las fuerzas de atracción entre las moléculas son muy grandes, a tal punto que superan a la fuerza de repulsión. ¿Ok? La fuerza de atracción supera a la fuerza de repulsión. Entonces podemos ver que la estructura molecular de ese estado pues está muy bien formado, apenas vibran entre ellos, ¿no? Pero no vemos un desorden como si en los otros dos. ¿Ok? Ese es el estado sólido. Y si me preguntas, ¿y podemos modificarlo, profe? Sí, más adelante vamos a ver cómo modificarlo. ¿Qué propiedades tiene el estado sólido? En el estado sólido tenemos la siguiente propiedad: tenemos un volumen definido. Entonces, me veo la necesidad de definir con ustedes qué es el volumen. De repente algunos no lo conocen, ¿no? Porque a veces decimos baja el volumen de la tele o sube el volumen que me gusta esa música. No, acá no. Ya, el volumen es una magnitud derivada, ¿correcto? ¿Por qué derivada? Porque utiliza tres dimensiones: el largo, el ancho y el alto. Por eso ven ahí el eje coordenado X, Y, Z. ¿Ok?
X, Y, Z. Obviamente está rotado, pero es X, Y, Z. Entonces, como tiene y utiliza tres dimensiones, entonces se debe medir en unidades cúbicas. Por eso ven ahí ustedes U elevado acá, U a la 3, unidades cúbicas, que en el sistema internacional pueden ser metros cúbicos, ¿no? O milímetros cúbicos, o decímetros cúbicos. Para cantidades más pequeñas, se utiliza el equivalente de 10 decímetros cúbicos es igual a 1 litro. Y eso sí hemos escuchado en muchas oportunidades, ¿verdad? Cuando vamos a comprar nuestra gaseosa, nuestra agua, ¿no? Normalmente pues lo compramos en litros, ¿no? Dame 1 litro, dame una botella de agua de 3 litros, ¿no? Bien, definido entonces lo que es el volumen, en el estado sólido, todo cuerpo que está en estado sólido va a gozar de estas dos propiedades. Tiene un volumen definido, ya sabemos lo que es el volumen, y tiene una forma definida. ¿Cómo que forma definida? Cuando yo les digo, por ejemplo, una pelota, ¿sí? O un ladrillo, viene honestamente algo que tiene una forma definida, ¿correcto? Y si tiene una forma definida, también pues tiene un volumen definido. Muy bien. Eso es lo que respecta al estado sólido. Ahora, el siguiente estado del cual podemos nosotros ver en el planeta Tierra, hay elementos que vamos a encontrarnos naturalmente dentro de nuestro planeta en el estado líquido, ¿ok? Donde la fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión. Más que igual, es equivalente, se asemejan, ¿sí? Recuerden que en física no hay nada exacto, todos son aproximaciones. Entonces en el estado líquido, las moléculas, como ustedes pueden ver ahí, ya están más separadas, ¿sí? Ya se nota cierto desorden, ¿no? En cambio, en el anterior, en el estado sólido, sí estaban como militares, ¿verdad? Bien formaditos, muy estructurados. ¿Qué características tiene el estado líquido? El estado líquido también tiene un volumen definido, ¿sí? También, ¿no? Les decían antes el ejemplo de cuando vamos a comprar agua, ¿no? Compramos en litros. O cuando nos vamos a comprar nuestro combustible para nuestra moto, ¿no? Aunque nos dan en otras unidades, en galones, pero igual estás midiendo volumen. Ahora bien, a diferencia del estado sólido, en el estado líquido no tenemos una forma definida. ¿Por qué? Porque por sí solo todo elemento que esté en estado líquido no va a tener una forma él mismo, necesita ser contenido en un recipiente. Entonces pues va a tener la forma del recipiente que lo está conteniendo. Cuando digo recipiente me hago referencia, por ejemplo, las gaseosas vienen en envases de plástico o de vidrio, ese es su recipiente. Cuando tenemos una escasez de agua, juntamos nuestra agua en envases contenedores como son la bandeja, un balde, los bidones. Incluso cuando usted está de excursión y no tiene pues algo a la mano, hace una especie de vasito con su mano para poder contener el agua, ¿cierto? Y beber de ahí. Entonces todo lo que esté en estado líquido no tiene forma definida. Esto se aprovecha muchas veces, por ejemplo, para hacer helados, ¿no? Para congelar pues bebidas y tengan la forma a veces extraña, ¿no? De una estrella, o la misma forma de un chupete clásico, ¿no? Que antes de tener esa forma estaba en estado líquido y se le ha puesto en un recipiente con una forma particular y luego se ha puesto eso en una congeladora y pues se ha solidificado y tiene esa forma. Bien, el otro estado que vamos a tener en el planeta Tierra normalmente es el estado gaseoso, ¿no? Como pueden notar, en el estado gaseoso las moléculas tienen tanta energía que chocan y rebotan entre ellas, ¿no? Aquí la fuerza de atracción ya ha cedido y la fuerza de repulsión es más grande, ¿correcto?
A diferencia del estado líquido donde notas un desorden, en el estado gaseoso se nota un caos. Hay ciertas peculiaridades y características únicas del estado gaseoso. ¿Cuáles son? El estado gaseoso no tiene un volumen definido, tampoco tiene una forma definida, ¿ok? No tienen volumen definido y no tienen forma definida. Entonces, para ser contenidos necesitan un envase contenedor, pero este debe ser cerrado, herméticamente cerrado. A diferencia de los contenedores de líquido, una bandeja no necesariamente cerrado, ¿verdad? Pero para contener algo que sea gaseoso, necesitamos un envase contenedor cerrado. Por ejemplo, los balones de gas doméstico, ¿no? Todos nosotros conocemos, si es que en la casa cocinamos con gas, ¿no? Que se comercializa en balones, o sea, llamamos balones a esa estructura, ese cilindro que los contiene, que normalmente es de metal y tiene una válvula en la parte superior, ¿ok? Tiene una válvula. ¿Y cómo se comercializa el gas? Normalmente el gas se comercializa por kilos, ¿no? El balón doméstico normal, el de uso normal en la casa es, por ejemplo, de 10 kilos, si usted ha notado, ¿no? De 10 kilos. Hay otro más pequeñito que es de 5 kilos. Y otro más grande, pues más de 15 y hasta más, ¿no? De uso ya para restaurantes. Entonces, pues, el balón, el gas, se comercializa normalmente en masa, en kilogramos, ¿ya? También, lamentablemente por la pandemia, todos vemos, pues, que escasea, pues, ese vital elemento, ¿no? Que es el oxígeno, y vemos que hay personas que están, pues, movilizándose con un contenedor de eso, ¿no? Un balón de oxígeno, ¿no? Así le llama, un balón de oxígeno, un recipiente, ¿no? Y también lamentablemente por la pandemia, pues, casi todos acá conocemos, porque a todos nos ha tocado a veces, tener un amigo o un familiar de repente que ha pasado por esto, que los balones de oxígeno se controlan, o sea, se controla el contenido que está dentro mediante un instrumento llamado manómetro, ¿no? El manómetro es un instrumento, pues, para medir, entre otras cosas, la presión interna de ese oxígeno, porque los gases se llenan en esos contenedores y normalmente son ingresados bajo presión, ¿no? Y de esa manera, pues, podemos saber qué aproximado de oxígeno tenemos ahí, ¿verdad? Hay una relojería que nos indica si está a su tope, si está a la mitad o si está por acabarse, ¿no? Por motivos, pues, de escasez, sabemos de que cuando uno va a llenar su balón de oxígeno, normalmente te lo llenan a la mitad nada más, ¿no? No te lo llenan completamente, solo hasta la mitad, porque la demanda es tanta que, y la espera también es bastante desesperante, ¿no? A veces tardan 2 hasta 3 días en que les llenen su balón de oxígeno. Pues bien, eso es referente a los estados de la materia, ojo, en el contexto del planeta Tierra, ¿ya? En nuestro planeta, bajo las condiciones de nuestro planeta, cuando digo condiciones significa de que en nuestro planeta hay temperatura, hay una presión atmosférica y hay cierta gravedad, ¿no? Entonces, naturalmente habrá elementos que van a estar en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. ¿Por qué tomo este referente de nuestro planeta? Porque cuando usted va, por ejemplo, a googlear algo, a buscar, puede encontrarse que en ciertos planetas de nuestro sistema planetario solar, el hierro que normalmente, pues, se encuentra aquí en el planeta en estado sólido, ¿no? En ciertos planetas es tan grande su masa, es tan alta la temperatura y su fuerza gravitacional es tan atrayente que en ese planeta naturalmente se va a encontrar el hierro en estado líquido, para que se hagan una idea nada más, ¿no?
Entonces hay nubes de hierro y hay lluvia de hierro, ¿no? Imagínense esa escena. Por eso siempre hago la acotación en nuestro planeta, ¿ok? Porque si usted va a buscar materia, va a encontrar, por ejemplo, aparte de lo que hemos visto, el concepto de materia oscura, energía oscura y toda la teoría que en base se va desarrollando en base a eso, ¿no? Por eso estamos acotando, ojo, dentro de nuestro planeta. En ese contexto estamos aprendiendo. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta acá? Pregunte, no tenga miedo. Ninguna pregunta. Ahí veo que Adán ha activado su micrófono, pero no se escucha. Si tienes problemas con tu micrófono, de repente si podrías escribir tu consulta, tu duda, ahí en el chat. Muy bien, todo claro entonces. Continuamos. Yo les había adelantado de que esta estructura, por ejemplo, esas moléculas que están ahí bailando en el gas, o esa estructura que está ahí medio que se mueve desordenadamente en el líquido, o esa estructura casi inamovible del estado sólido, se puede alterar, se altera, porque las moléculas se mueven según su energía interna. Si tienen mucha energía, van a estar como el estado gaseoso. Si tienen medianamente energía, como el estado líquido. Entonces, en nuestro planeta normalmente se estila agregar energía a los estados, ¿no? Normalmente en forma de calor, ¿no? Y el paso de un estado a otro de un elemento tiene nombre. Tiene nombre. Para que un elemento pase de un estado a otro, va a ganar o va a perder energía. ¿Ya? Va a ganar o va a perder energía. Acá podemos notar un triangulito, ¿ya? Donde en los vértices observamos los estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso. Para pasar del estado sólido al estado líquido, normalmente se le agrega energía, se le cede energía al elemento sólido. Esta energía normalmente es en forma de calor. Por ejemplo, cuando tenemos una vela, ¿no? Cuando lo sometemos a calor, la vela se pasa del estado sólido al estado líquido, ¿no? O en la industria del acero, por ejemplo, normalmente para generar acero combinan, hace una aleación de carbono con hierro, ¿no? Más hierro será pues un acero más maleable, menos hierro, más carbono, un acero más duro pero más frágil, ¿no? más rompible. Entonces generarán pues acero para la industria naval, acero para la construcción, acero para trabajos de metalmecánica, etcétera. ¿Y cómo pasan ese hierro y ese carbono a estado, cómo lo fusionan, cómo hacen de que se combinen, cómo hacen esa aleación? Pues le agregan mucho calor al hierro y de su estado sólido, ¿no? lo fusionan y se convierte en líquido. O sea, sus moléculas comienzan a moverse internamente, ¿no? De tal manera de que tienen tanta energía que se convierte en estado líquido. Es más, el choque entre ellos, ¿no? Hacen de que a veces se desprendan partículas de fotones, y esos fotones es lo que normalmente nosotros vemos como un color rojizo. Ustedes han visto una vez cuando han calentado un metal, se torna un color, tiene un luz propia, ¿verdad? Un color rojo, ¿cierto?
pues se le calienta el rojo vivo. Para nosotros esa es alta temperatura. Se convierte en estado líquido y luego cuando se deja de suministrar energía, va a volver a su, o va a tender a volver a su estado natural, que naturalmente estaba, que era sólido. Igual que la vela, de la cera, ¿no? Le dejas o se le quitas el calor, ¿no? Y se solidifica. Ese paso de sólido a líquido se conoce con el nombre de fusión. Y el paso de líquido a sólido, solidificación. No olvidar. El paso de sólido a líquido se llama fusión. Ahí gana energía, ¿no? Y el paso de líquido a sólido se llama solidificación. ¿Ya? Y se llama solidificación. Muy bien. Entonces, no olvidar, de sólido a líquido, fusión. De líquido a sólido, solidificación. ¿En qué etapa gana energía? O hay que agregarle energía para fusionar, ¿verdad? Para derretir, para convertir a líquido. ¿Y en qué etapa pierde energía? En la solidificación. ¿Ya? Ustedes alguna vez han visto que hacen alfeñique, ¿verdad? Normalmente pues derriten el azúcar en una olla, se le agregan calor y se comporta como líquido. Le dejan de agregar calor, ¿no? Y nuevamente se solidifica. En una de ellas, para fusionarlo, se agregó calor, gana energía. El calor es una forma de energía. Y luego pues pierde el calor. Normalmente el calor se pierde, pues se traspasa al ambiente, ¿no? Se disipa en el ambiente. Muy bien. Ahora, para pasar de líquido a gas, ¿no? El clásico ejemplo es el agua hirviendo. El clásico ejemplo, ¿no? Tenemos un recipiente contenedor que es una tetera. Si no hay, pues en una olla normal, agregamos agua, ¿no? Y se le somete a una fuente de calor, que normalmente es la hornilla de la cocina, ¿no? A cierto tiempo, las moléculas del agua comienzan a ganar tanta energía que se convierten en vapor. Ese vapor, pues, como es menos denso que el aire, comienza a ascender, ¿no? Comienza a ascender. Ese proceso de pasar de líquido a gaseoso se llama vaporización. No es evaporación, ojo, ¿eh? Se llama vaporización, de vapor, ¿no? Y lo contrario, ese vapor de agua, cuando está ascendiendo y choca con un cuerpo frío, se condensa, pierde energía y nuevamente se convierte a líquido. Ese paso de gas a líquido se llama licuefacción. ¿Ya? Ese paso de gas a líquido se llama licuefacción. Muy bien. Es lo que normalmente se encuentra en la naturaleza. Pero hay casos muy especiales, no únicos, sino especiales, que normalmente no se ven, donde algún cuerpo que está en estado sólido directamente pasa al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Eso se llama sublimación. Cuando un cuerpo cambia de estado directamente del estado sólido al gaseoso, se llama sublimación. En algunos libros le llaman sublimación directa, ¿ya? Y cuando hace lo contrario, o sea, cuando va de gas a sólido, se llama sublimación inversa, ¿ya? Sublimación inversa. Acá Martín pregunta sobre una mezcla que hace su amigo en la discoteca, ¿no? Faltaría ver, no sé exactamente qué cosa es. Bien, ejemplos de este tipo de cambios de estado, de sólido a gaseoso. En el domicilio, normalmente pues, ustedes han visto su mamá,
a veces adquiere pues un insumo que va en los baños y que emanan pues un olor agradable. A veces vienen pues en forma de estrellitas, de fresita, ¿no? Y cuando uno se comercializa, cuando compra eso, viene un envase o viene muy bien cerrado, herméticamente cerrado, muy plastificado, ¿no? Y cuando ya uno se desea hacer uso de ese ambientador, vamos a llamarlo así, uno rompe el plástico, deja una parte de él expuesta al ambiente y poco a poco pues vamos a notar que esa forma se va desapareciendo, va encogiendo, va reduciéndose. Directamente se está convirtiendo a gas, ¿no? O sea, lo que está en estado normalmente sólido, porque ha venido así, ha pasado de estado gaseoso, correcto, al estado gaseoso. Eh, para eso pues y cuando se convierte en estado gaseoso emana pues un olor agradable, ¿no? Eh, Otro ejemplo de ya más es que más que todo en laboratorio para pasar de gaseoso a sólido. A ver un ejemplo. Ustedes saben de que por pandemia hay ciertas farmacéuticas, ¿no? Que han creado sus vacunas. Una de ellas es una farmacéutica que tiene sede en Alemania, cuya vacuna necesita una temperatura muy baja para ser conservada, a menos 40, menos 50, menos 60, menos 70 grados centígrados. Entonces necesitan pues unos reservorios especiales. Inicialmente los estados, cuando no tenían todavía estos refrigeradores especiales, ¿qué hacían? Compraban hielo seco. Ahora, ¿qué es el hielo seco? El hielo seco es el gas dióxido de carbono que se somete a una presión muy alta, o sea, se presiona, de tal manera que al presionarse pierde energía y se comienza a enfriar. Se presiona tanto que se solidifica, ¿no? Se solidifica y parece hielo, pero está a una muy baja temperatura, más que el hielo, por ejemplo, del agua, que nuevamente está pues a menos 3, menos 4, menos 5 grados, ¿no? Esta está a muy baja temperatura, a tal punto que de repente si lo tocas te puede quemar la superficie de la piel, ¿no? Porque el hielo, pues el frío extremo hace un efecto en la piel que mata las células y da esa sensación de quemadura, ¿no? Eh, Incluso antes de la pandemia, ahora tocando el tema de compañía de la discoteca, en ciertos bares, estos barman, que son unas personas pues que preparan los tragos, para que sus tragos no cambie de sabor, porque cuando pones cubitos de hielo a tu bebida, el hielo al derretirse enfría tu bebida, pero lo negativo es de que también se mezcla con la bebida, entonces no es el sabor original, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen normalmente o qué hacían estos barman? Tenían pues sus cubitos de hielo seco y directamente ponían eso en la bebida, ¿no? De tal manera que ese hielo seco pasa a transferir, a quitarle energía al líquido, el líquido se enfría y ese hielo se vaporiza, no se combina con el trago, ¿no? Normalmente pues se veía pues en bares pues de muy costosos, ¿no? Creo que acá no, porque el mismo hecho de comercializar y traer eso es un tanto peligroso. Bien, es el hielo seco, ¿ok? Eh, Otro ejemplo, por ejemplo, para pasar de gas a líquido. Ustedes conocerán pues esos encendedores que nosotros compramos en las bodegas vale, creo que un sol 50. ¿Sí? ¿Habrán visto ustedes alguna vez? No conozco. Claro, viene un envase de plástico, ¿no? Viene un envase de plástico. Normalmente vienen pues en un envase de plástico casi transparente.
Entonces uno cuando ve, observa el contenido de ese encendedor, tiene la sensación de que se trataría de un líquido. En realidad es un gas, es el propano, es el mismo gas que se encuentra en los balones de gas doméstico. Solo que a ese no le agregan pues ese componente que le genera ese mal olor al gas doméstico. Y pero ¿por qué tiene esa peculiaridad? ¿Por qué se convierte o por qué da la sensación que se comporta como líquido? Porque se ha comprimido tanto de que el gas, de tal punto que recuerden, cuando pasamos de gas a líquido se pierde energía. Y como se pierde energía, sus moléculas, que normalmente en el gas están que se mueven por un lado por el otro, se convierten en unas moléculas casi parecidas a las del estado líquido y tiende a comportarse como él, como líquido. ¿Mm? Tiende a comportarse como estado líquido. Si tuviéramos una prensa muy potente, no, hay pocos gases que realmente se pueden pasar al estado sólido presionando, ¿no? Uno de ellos es el dióxido de carbono. Otro material o otra sustancia, otro gas que normalmente tiene ese efecto es el nitrógeno. Nitrógeno El nitrógeno es un material abundante en la naturaleza. Eh, ¿Me escuchan? Hola. Sí, profesor, sí, te escucha. Ya, sí, el internet está falla. Bien, les decía de que para pasar de gas a líquido pues se pierde energía. Otro de estos materiales o gases es el nitrógeno, ¿no? Que normalmente se utiliza pues y seguramente lo han visto en las películas, ¿no? Con algunos experimentos, que es como si se comporta como si fuera neblina, ¿no? Y es más, yo les hablaba que en nuestro planeta hay ciertas condiciones, como por ejemplo nuestra atmósfera. Nuestra atmósfera pues es un conjunto de gases, ¿no? Que tiene un peso determinado. Y en nuestra atmósfera cuando uno respira, ¿no? Es el aire que está a nuestro alrededor. En realidad no todo el aire que respiramos es oxígeno, por ejemplo. Acá les comparto una imagen de la composición normalmente en el aire, ¿no? Casi el 80% del aire que está a tu alrededor, casi, miren, es nitrógeno. Solamente un 20% es oxígeno, ¿no? Solamente un 20% es oxígeno. Eso es en condiciones a nivel del mar. Obviamente cuando uno va ascendiendo en altura, por ejemplo cuando va viajando por la parte andina de nuestro país, va ascendiendo, ¿no? O sea, en altura. Cuanto más alto vayas, ese porcentaje va disminuyendo. Por eso es que hay personas de que cuando llegan a cierta altura se enferman, ¿no? Les da el mal de Soroche, ¿no? En donde se desmayan, les duele la cabeza. ¿Por qué? Porque al haber estado a una altura determinada y tu cuerpo no está muy aclimatado, pues nosotros estamos acostumbrados a respirar como estamos en el nivel del mar, ni siquiera nos preocupamos en respirar, ¿verdad? En cambio, cuando estás en la parte más alta, elevada, en la zona andina, sí, el hecho de respirar es muy notorio, ¿no? ¿Por qué? Porque como la cantidad de oxígeno que hay en ese aire es un poquito menor todavía, entonces necesitas más esfuerzo en tus pulmones. Obviamente las personas que viven por ahí están ya aclimatadas a ese nivel, ¿correcto? Es por eso de que, por ejemplo, los infectólogos, ¿no? Que están a la vanguardia en la lucha contra el COVID, nos indican de que el oxímetro, que mide la cantidad de oxígeno en la sangre o la saturación de oxígeno en sangre, pues a nivel del mar normalmente debe estar entre 96, 97, 98, 99, ¿no? Y a medida que uno va ascendiendo, ese margen de normalidad va bajando, ¿no? En la parte de Puno, por ejemplo, lo normal por ahí creo que es 93, 94, 95, ¿no? ¿Por qué? Porque
la cantidad de oxígeno en el ambiente, en el aire, es aún mucho menor, ¿no? Ahora, esto es una condición ideal, pues a veces pues ocurren ciertas, depende en qué ciudad vivas, no vas a tener cierta contaminación. Por ejemplo, acá en la selva, nuestro aire se contamina bastante en la época en la que normalmente acostumbramos a hacer chacras, ¿no? Quemamos grandes extensiones de bosque, ¿no? Y ese humo a veces no puede ascender a la atmósfera y se pone al nivel del suelo y pasa por las ciudades, ¿no? Obviamente en ese contexto ese porcentaje no va a ser el mismo, pues la cantidad de dióxido de carbono va a aumentar, ¿no? Es por eso que hay en ciertas ciudades, por ejemplo en China, sobre todo en países industrializados, a veces el nivel de polución es tan alto que las personas normalmente andan pues con mascarillas, ¿no? Normalmente andan con mascarillas. Muy bien. ¿Alguna pregunta respecto a los cambios de estado? Ninguna. Esta parte del curso es teórica, ¿sí? Así que me he visto así para poderles explicar algunos contenidos. Obviamente cuando usted va a leer el manual, pues va a hacer un poquito, va a profundizar un poquito más, ¿no? Bien, continuamos entonces. Creo que no hay preguntas. En nuestro planeta se han ido descubriendo elementos únicos, o sea que sus estructuras atómicas pues son únicos, de tal manera de que hemos tenido la necesidad de organizar esos elementos, ¿no? Se organiza en una tabla que se le llama pues tabla periódica de los elementos químicos. Dependiendo de dónde usted descargue su tabla periódica o en qué librería compre su tabla periódica, porque a veces se estila a comprar así, va a notar pues que va a haber más o menos datos. Pero estos son las tablas, esta tabla muestran los datos necesarios para esta parte del curso. Dentro de cada rectángulo usted va a notar ciertos datos. Los más importantes son el nombre y el símbolo, ¿no? El nombre, ¿no? Oxígeno por ejemplo, ¿no? Y el símbolo siempre es una letra, ya sea una letra mayúscula o si son dos letras es una mayúscula y una minúscula. A veces va a tener números. ¿Cuántos, profe? Pues dependiendo de la tabla periódica que estés manejando, ¿no? Pues ahí por ejemplo estamos observando que tenemos el número atómico y su masa atómica. Pues va a haber otras tablas periódicas donde ustedes van a notar que tiene su punto de fusión, el valor de su densidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay tablas periódicas donde hay muchos números, dependiendo pues de la profesión que estás estudiando, ¿no? Obviamente los que estudian química o ingeniería química pues van a necesitar una tabla que tenga la mayor cantidad de datos posibles. Acá es suficiente. La tabla periódica verticalmente se organiza en grupos. Ahí tenemos grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta el 18. Y horizontalmente se organiza en periodos. Periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y usted va a notar pues que acá hay una yapa, pero profe, acá no le han puesto un periodo. Efectivamente. ¿Por qué? Porque si nosotros nos basamos al número atómico, miren, 57, debería estar este elemento después justamente del 56. O sea, deberían venir después de estos, ¿no?
pero alterarían la organización de la tabla. Entonces se le ha puesto como un extra ahí, ¿sí? Quiere decir que después de los elementos vienen todos estos de acá, miren. Y justamente lo puedes notar por su valor de su número atómico, 10, 57, 58, viene acá hasta el 70, y de ahí vendría qué número, 71, ¿verdad? Y ahí está el 71, ¿correcto? Estos son los famosos elementos, los lactánidos y los actínidos, ¿no? Elementos, algunos de ellos muy radioactivos, como por ejemplo el uranio o el plutonio, elementos que gracias a las películas pues se han hecho muy populares, porque sabemos de que el uranio inicialmente pues se enriquecían para construir pues bombas atómicas, ¿verdad? Bombas atómicas. En su estado natural, si bien es cierto el uranio presenta cierta radioactividad, pero no es tan peligroso, ¿eh? Como se lo pinta. Por ejemplo, se sabe de que hay minas de uranio en las partes andinas, en Puno, en la frontera entre Puno y Bolivia. Y cuando uno crea uranio o junta uranio, que es una industria también muy rentable, las empresas que compran eso lo utilizan para que enriquezcan el uranio para combustible de las plantas de energía nuclear. La energía nuclear es un proceso por el cual se inestabiliza el átomo del uranio. ¿Para qué? Para que mediante un proceso llamado fisión, los átomos de uranio se particionan, se rompen. Esa partición, esa fisión libera gran cantidad de energía. Esa energía se aprovecha para generar pues electricidad, ¿no? Ahí están las famosas plantas de energía eléctrica a base pues de la fisión, ¿no? Y que hace no muchos años eran muy impopulares, ¿no? Sobre todo pues por los desastres que hubo, ¿no? Por ejemplo el de Chernobyl, ¿no? No hace mucho el de Fukushima en Japón, en donde efectivamente la radioactividad y los materiales de desecho pues son muy preocupantes, porque la energía nuclear genera pues desechos que dejan de ser peligrosos para la humanidad después de 100, 200, hasta 1000 años. Y uno pensaría, uy, es súper contaminante, profe, ¿no? Dejemos de utilizar la energía nuclear. Y muchos países dejaron de utilizar la energía nuclear y no había otra forma más de generar energía, por ejemplo energía eléctrica me refiero, entonces que quemando carbono o derivado del petróleo. Y esto ha tenido las consecuencias de que, como ustedes conocen, ha aumentado el efecto invernadero y en consecuencia el cambio climático pues es muy evidente, ¿no? Yo recuerdo cuando era estudiante, hace muchos años, se tenía cierto debate sobre si ocurriría o no el cambio climático, ¿no? Los detractores de estos decían de que no, eso no iba a pasar. Y ahora pues es más que evidente este cambio climático, ¿no? Incluso nosotros acá en la selva notamos eso. Si ustedes preguntan a sus padres, ¿no? Antes las épocas en la selva, las épocas de enero, febrero y marzo eran periodos muy lluviosos, constantemente llovían. Y ahora se dan cuenta de que ocasionalmente llueve, salvo que vivas pues en ceja de selva, ¿no? Pero nuevamente en el llano amazónico, en estos meses de enero, febrero, marzo, eran muy lluviosos, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, pues justamente estos meses coincide con el periodo vacacional de la escuela y no podíamos salir a jugar nuevamente, ¿no? Porque llovía bastante. Y ahora fíjense, ¿no? Incluso hace el mes pasado, si ustedes han visto, ocurrió un fenómeno muy extraño en el desierto más caluroso y seco más caluroso de la tierra, que es el Sahara, ¿no? Que está en África. Nevó, la temperatura bajó a -5 grados y cayó nieve, ¿no? Algo raramente visto.
Eh, y en la Antártida, ¿no? En las bases científicas de la Antártida comenzaron a circular unas imágenes, compartieron en las redes sociales, para ser más exacto. La temperatura ahí llegó hasta los 26 grados, 28 grados. Obviamente para nosotros 26 grados, 28 grados es frío, ¿no? Pero para la Antártida era un calor enorme, a tal punto de que la masa de la Tierra se hizo como acá cuando llueve un fangal. Y ahí busquen, googleen ustedes, los pingüinos estaban que no podían caminar porque estaban pues en lodo. Normalmente los pingüinos están sobre tierra congelada, ¿no? Sólida. Estaban sobre lodo. Es innegable el cambio climático, ¿no? Por eso es que la energía nuclear ahorita está siendo vista por otros ojos. Si bien es cierto, genera contaminación radioactiva, hay que tener mucho cuidado con sus desechos, pero no genera pues los efectos del efecto invernadero, por ejemplo, ¿no? Es más, nosotros mismos contaminamos brutalmente. Cuando usted va a comprar, por ejemplo, en el chifa, en la pollería, para llevar, ¿no? Normalmente le dan pues en un envase plástico, ¿no? Poroflex se llaman por acá. Hay plásticos, jóvenes, que tardan en degradarse, o sea, en formar nuevamente parte del sistema natural, 50, 100, hasta hay un tipo de plástico que tarda 500 años en degradarse. Imagínense, 500 años, 5 generaciones después de ustedes. Es muy contaminante. Y ustedes saben pues que en los océanos hay islas en tamaño de ciudades, ¿no? De puro plástico. Incluso ustedes mismos cuando van por los ríos, a las orillas ven plástico, no van a negar, ¿no? Ven plástico, botellas, platos descartables. Cuando van a las playas, ahí está el plástico, ¿no? Es un problema ya casi mundial eso. Y ahora se ha sumado a eso las mascarillas quirúrgicas, ¿no? Ahí están flotando en los ríos. Bueno, no sé en qué terminará eso. Pues bien, ahí están entonces los elementos de la tabla periódica, ¿no? Hay una cantidad de elementos. Si bien es cierto, nuestro curso se llama física y química, pero a lo mucho en física vamos a ver esta parte nada más, ¿no? La tabla periódica de los elementos. Y cuando nosotros combinamos dos o más elementos, estamos formando pues lo que se conocen como una fórmula o unos compuestos. Acá vemos algunos elementos o algunas fórmulas de ejemplo. Por ejemplo, el agua, H2O, el gas carbónico, CO2, el cloruro de sodio, ¿no? Sodio Na, cloro, Sl, sal, la sal, ¿no? Aunque la sal que se consume en la casa también contiene algo de yodo, ¿no? Sal iodada que nos venden. La carencia de yodo genera un mal en el cuerpo. El carbonato de calcio, ¿no? El gas hidrógeno, el ácido sulfúrico, el hidróxido de sodio, ¿no? Hidróxido de sodio, el ácido nítrico, el ácido acético, el ácido clorhídrico, que lo utilizan bastante en cosas ilegales, el alcohol etílico, que viene en las bebidas, ¿no? El alcohol, yo sé que ustedes son menores de edad, todavía no han probado nunca alcohol, normalmente han visto sus papás que toman, ¿no? Bebidas que contienen un porcentaje de alcohol. El gas propano, que es el que se utiliza en la casa. El gas propano, por si acaso, no tiene olor, ¿ya? Se le agrega un olor un tanto desagradable para poder saber si es que en la casa pues hay una fuga de gas, porque si no supiéramos realmente si es que hay una fuga de gas, prendemos el mechero y explota la casa, ¿no? No se le agrega ese olor. El gas metano, que se encuentra bastante en los excrementos de los animales, por eso se dice que la industria ganadera también genera una gran contaminación, porque las heces de las reses generan metano, y el metano es 1000 veces más contaminante que el dióxido de carbono en el efecto invernadero, ¿ya? Tenemos también el gas amoníaco, el gas acetileno.
Ahí tenemos algunas fórmulas. Les invito a ustedes después de la sesión a leer y verán que algunas fórmulas de estas sustancias, ¿no? De estas sustancias. ¿Cuál es la diferencia entre el símbolo y la fórmula? Para resumir, el símbolo viene del elemento de la tabla periódica y la fórmula es el resultado de combinar estos elementos. Entonces el símbolo, ¿quiénes tienen un símbolo? Los elementos de la tabla periódica. ¿Y quiénes tienen una fórmula? La combinación, las sustancias que se generan al combinar, al mezclar estos elementos. Un clásico ejemplo, el H2O, el agua, ¿no? 2 átomos de hidrógeno a un átomo de oxígeno y genero pues una molécula de agua, ¿correcto? Muy bien. Como asignación, jóvenes, como asignación, ustedes van a leer el contenido de la página 34 y 35, ¿ok? El contenido de la página 34 y 35.